La ciencia se diferencia del discurso mágico y fantasioso y de las ocurrencias porque la ciencia ofrece un entendimiento de la realidad que se obtiene mediante la investigación. Y si es el caso, mediante las experimentaciones empíricas. El desarrollo de una monografía es un importante acercamiento a lo que es un trabajo científico. Recuerden lo que, lo que ya les había explicado en otra conferencia. Una producción científica y específicamente un texto científico debe cumplir como mínimo con 5 características para que aspire a ser llamado científico. Es lo que se espera de un escrito: claridad, universalidad, precisión, objetividad y verificabilidad. El escrito debe ser claro. Eso significa que las oraciones y en general las expresiones que son ambiguas están ordenadas y no asumen lo que llamaríamos sobreentendidos. Ser claro en la escritura significa que el orden de la exposición se va haciendo predecible y que la información que se expone se va ordenando de manera secuencial. Es decir, se va ordenando de manera lógica y ordenada. El escrito debe ser preciso. Ser preciso significa que es necesario evitar términos que resulten ambiguos y términos subjetivos. Se trata de esforzarse por usar términos unívocos, es decir, términos con un solo significante y un solo significado. Que no haya lugar a malas interpretaciones sobre lo que se dice. El escrito debe poderse verificar. Y la verificación en la escritura científica significa que lo que escribimos debe basarse en fuentes que sean verificables. Es decir, que cualquiera pueda consultar la fuente y constatar que lo que está dicho ahí es textualmente lo que dice en la fuente primaria. De hecho, esa es la función principal de las normas APA. Ser claro, ser preciso y evidenciar información que sea verificable puede ser reforzado en el texto acompañando esas afirmaciones con algunos gráficos, con el uso de estadísticas y con el uso de tablas que muestren lo que ya se ha dicho de modo cualitativo. Volverlo a decir a través de esas gráficas cuantitativas. Pero además de estas 3 características, el discurso científico debe tener características de universalidad. Es decir, que lo dicho sea cierto y sea comprendido en cualquier parte del mundo por cualquier otra persona y que tenga la misma formación científica disciplinar. Y eso significa que el discurso científico debe manejar apropiadamente la terminología específica propia de la disciplina científica que se está abordando. Y por supuesto, el discurso científico exige objetividad. Ser objetivo en este caso significa que se le debe dar primacía a los hechos verificables y a los datos por encima de las simples opiniones o de simples valoraciones subjetivas de la persona que está escribiendo. Por supuesto que una publicación científica puede proponer hipótesis, incluso una publicación científica puede mencionar varias hipótesis a modo de hipótesis alternativas. Pero, ojo, hipótesis que a lo largo del texto se va a confirmar o se van a desmentir con argumentos lógicos y con argumentos bien estructurados. Recordemos que la ciencia, más que definirse por su contenido, se define por su método. Es decir,
que no es específicamente lo que expresa el discurso científico, lo que podemos llamar ciencia propiamente, sino que más bien podemos asumir que un escrito determinado es científico por el método que se usa para obtener respuestas. Es por eso que se puede decir que la ciencia no es un saber, sino que la ciencia es fundamentalmente un hacer. Repito, la ciencia no es un saber, sino un hacer. En el mismo contexto, también debemos tener claro que la función de la ciencia es describir, explicar, interpretar y predecir la realidad. La ciencia en general es y ha sido entendida como un conjunto de conocimientos que han sido obtenidos a través de la observación y del ejercicio juicioso del razonamiento. Unos razonamientos de los que se terminan deduciendo verdades que se van a desarrollar para estructurar leyes generales. Sin embargo, la palabra ciencia también se entiende como un conocimiento reconocido en algún campo o en alguna disciplina específica. Y también entendemos como propio del ámbito científico el proceso experimental y el proceso organizado que apunta a la búsqueda de una explicación y de una solución en cualquier campo del conocimiento. Todas y cada una de las partes que he mencionado son partes que igualmente se deben encontrar en el desarrollo de una monografía. A eso se refiere el formato F793. Es el desarrollo de una propuesta monográfica que con seguridad todo profesional debe conocer. No importa cuál carrera, todo profesional debe estar en la capacidad de desarrollar un texto monográfico hacia el final de su carrera. O sea, debe saber leer y escribir a un nivel profesional. ¿Y qué es en concreto una monografía? Una monografía es un documento en el cual ustedes hacen una exposición escrita y donde explican un tema que ustedes han seleccionado para ser desarrollado. Y por supuesto, el tema debe tener que ver completamente con la carrera que ustedes están estudiando. No importa si les interesa otro tipo de temas. ¿Les gusta la música y piensan escribir una monografía sobre música, pero resulta que están estudiando ciencias agropecuarias? Bueno, hay que aplazar el asunto de la música y abordar de lleno un tema directamente relacionado con la ciencia agropecuaria o con lo que sea que cada uno de ustedes esté estudiando. Pero además ustedes deben conseguir y revisar los lineamientos de investigación del programa que están estudiando porque su trabajo debe armonizar con lo que el programa de su carrera propone en el ámbito de la investigación. Todos los programas profesionales de la universidad tienen unos lineamientos. Hay que buscar esos lineamientos de investigación. Escogemos entonces un tema para trabajar, pero además es importante abordar el tema desde una perspectiva muy concreta y muy delimitada. Y para poder delimitarlo con suficiente rigor se requiere consultar fuentes bibliográficas, libros y artículos, ensayos que traten de lo que cada uno de ustedes piensa investigar. Entonces, monografía es un escrito con un solo tema central. La extensión de una monografía es variable y para el caso de lo que se pide en las universidades,
Es un criterio muy institucional. Pero en todo caso, una monografía es un libro que ustedes escriben y que bien puede tener 70 páginas más o menos. Sin embargo, es un libro que se escribe de modo muy riguroso, cumpliendo los requerimientos y las características de las publicaciones científicas. Una vez que ya se tiene el tema, es necesario delimitarlo y darle un sentido. Esa delimitación y ese dar sentido es lo que finalmente le dará un título apropiado a esa monografía. Delimitar significa que se va a buscar un criterio específico para escoger los autores y los libros que se van a leer. Si yo escribiera, por ejemplo, como título Análisis de la violencia en el ser humano, me encontraría con 20.000 o 30.000 artículos que tratan de ese tema. Y mi pretensión pues no va a ser gastarme el resto de la vida leyendo artículos. Es diferente si yo escribo análisis de la violencia en Colombia, pero está aún o estaría aún más delimitado si mi título es Análisis de la violencia en Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana, por ejemplo. Durante el primer periodo del gobierno de Andrés Pastrana, cada vez más preciso. Eso significa que lo vamos delimitando en la temática, en el contexto, en el espacio y en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos que efectivamente tenemos los elementos con los que podría realizar un trabajo escrito bien acotado y muy presentable. Monografía entonces es fundamentalmente la revisión de masas documentales. Así que específicamente se refiere a la construcción de un texto con base en la revisión de otros textos. Pero la escogencia de una bibliografía que se necesita, la que se necesita debe estar relacionada con el tema que se ha escogido. Tiene que ser prioritariamente libros, artículos y ensayos que tengan que ver directamente con el tema que ustedes están abordando. La labor de quien hace una monografía entonces es un poco la labor de un tejedor. Poco a poco, con las citas que va encontrando, va armando un tejido. Un tejido que no puede estar ahí de cualquier manera, sino que se le debe ir dando forma para que a través de lo que dicen otros en sus escritos, uno también pueda dejar ver su pensamiento en torno al tema. Tampoco se trata de cortar y copiar citas de esos libros. Y por supuesto, el ejercicio del escribir y analizar otros textos debe apuntar a que se cumpla el objetivo general que se ha propuesto la investigación. ¿A través de qué? De ir evacuando poco a poco lo que se ha consignado como objetivos específicos. En principio se reconocen 3 tipos de monografías dependiendo del propósito central. En primera instancia tenemos la monografía de compilación. Una monografía de compilación es el trabajo en el cual se busca reunir los textos más relevantes de un tema, con lo cual se aspira a realizar la compilación, al tiempo que se agrega contenido propio a partir de los comentarios que van surgiendo con base en las citas que ustedes van usando. Un segundo tipo de monografía es la monografía de investigación. Un escrito que se centra en algún tipo de experimento o de experiencia científica que busca confirmar o negar una hipótesis determinada. Y por último existe también la monografía de análisis experiencial. Esa monografía es un tipo de escrito en donde se va desarrollando de modo expositivo
algún tipo de experiencia vivencial que puede ser verificable de manera práctica. Para el caso del ejercicio del formato 793, asumimos una monografía de compilación. Vamos a ver en la práctica un formato y lo voy a ir comentando. Vamos a compartirlo. Bien, en primera instancia nos ubicamos en la primera parte del formato. Allí aparecen los datos normales que cada quien debe llenar. Sin embargo, la parte principal a la que le debemos prestar atención es al título. El título debe ser claro, debe expresar palabra a palabra la temática del escrito y el sentido que ustedes le van a dar a esa temática. Observen ustedes en el ejemplo. El título es La enseñanza, aprendizaje del área de filosofía en los estudiantes de secundaria del siglo XXI como medio para desarrollar una cultura de la paz en Colombia. Por supuesto que la temática coincide con el programa académico. Observen abajo. Ella va a trabajar un asunto referido a la enseñanza-aprendizaje y el programa en el que ella está estudiando es la especialización en educación, cultura y política. Observen igualmente que el título está muy completo. Es sobre el área de filosofía. Sus sujetos de estudio son los estudiantes. Está bien delimitado. Se refiere al siglo XXI, a la cultura de la paz, y está enmarcado en Colombia. O sea, completamente delimitado, muy bien delimitado. Aún así, podría ser más específica. Por ejemplo, agregarle un análisis en el contexto del municipio de Soacha. Y entonces ya delimitaría el estudio no a Colombia, sino al municipio de Soacha. Aunque pues esa parte depende de la masa documental con la que se encuentre. Si no es mucha, bien puede abarcar como contexto el país completo. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. En esta parte del formato vemos un cuadro que dice palabras clave. Aquí se trata de anotar 5 o 6 palabras que sean muy importantes para el desarrollo del trabajo. Son conceptos e ideas que van a estar presentes constantemente a lo largo del escrito. En este caso, la señora Dolores, que es la estudiante, anota las palabras transformación, paradigma, educación, filosofía, paz y cultura. Observen que las palabras que escogió están completamente conectadas con el título de su propuesta de monografía. Luego pasamos al espacio del resumen. Aquí se debe contar de modo muy breve de qué se trata el escrito monográfico que se iría a realizar. Una vez más, miren que en el resumen aparecen las palabras en torno a lo cual va a girar todo y que coincide con el título y con las palabras clave. Observen las frases. Empezar a transformar una cultura para la paz puede ser a través de la filosofía como enseñanza. Vamos a la siguiente, donde se formula el problema. El problema es un tema o un hecho que requiere ser investigado para luego ofrecer propuestas, soluciones o alternativas de mejora. Se requiere realizar una descripción del problema para finalmente llegar a una pregunta que será el problema que deberá tratarse de resolver en el escrito que se está realizando. En este ejemplo, se empieza describiendo el problema muy bien.
nos hace un relato histórico a modo de antecedentes para poner en contexto el problema. Vamos a la 4, la siguiente. Sin embargo, el problema que finalmente se enuncia, que ustedes ven ahí en el último renglón, se queda corto frente a todo lo que ella describió. A esa pregunta le falta algo para que sea completa en relación a lo que se propone en el título del proyecto. Dolores, la estudiante, dice que el problema es cómo se está enseñando la filosofía a los estudiantes de secundaria. A esa pregunta habría que complementarle o incluso variar el sentido. Por ejemplo, ¿por qué razón la enseñanza de la filosofía no está aportando a la construcción de paz en nuestro país en este momento? O quizás de esta otra forma. ¿Cómo se está enseñando la filosofía a los estudiantes de secundaria como para que no se note la incidencia positiva de su enseñanza en la construcción de paz? Bien, pasamos a la 5. Posteriormente nos encontramos con la justificación. Ese es un buen inicio para enunciar la justificación. Observen la investigación ahí seguido en lugar de qué, pues debe decir es SEM. Esta investigación se propone realizar una reflexión en torno a la enseñanza de la filosofía en el siglo XIX, en la medida en que esta reflexión permite reconocer la relación del hombre y su contexto. Y aquí, pues quizás en lugar de la palabra hombre, podríamos poner allí la relación del ser humano con su contexto, etcétera, etcétera. En el mismo punto, sobre la justificación, la estudiante enuncia que la motivación se encuentra en el reconocimiento de las falencias en la escuela con respecto a la educación en filosofía. Esta parte es un buen ejemplo de lo que debe decir allí. Es un buen párrafo para enunciar parte de lo que es la justificación. ¿Por qué ese estudio es importante hacerlo? Pasamos al objetivo general. El objetivo general es una acción que se va a llevar y es el que nos va a evidenciar el tipo de esfuerzo que se va a realizar para lograr el producto final. El objetivo general es una guía que se debe tener en cuenta para no perder el rumbo de lo que nos proponemos con nuestra investigación. Ese objetivo general siempre se empieza enunciando con un verbo que es en infinitivo. La estudiante aquí dice demostrar, eso es un verbo infinitivo. Otros ejemplos de lo que sería un verbo infinitivo: generar, aumentar, analizar, reducir, fortalecer, diseñar, proponer, valorar, producir, eliminar, transformar, interpretar. Todo lo que ustedes conocen como verbos en infinitivo, que no estén conjugados. Sin embargo, en la formulación de objetivos el sustantivo también es muy importante. En el caso del ejemplo que les estoy mostrando, el sustantivo es la palabra que en la frase actúa como sustantivo. Construcción. El sustantivo es aquel que nombra todas las cosas, las personas, los objetos, las sensaciones, los sentimientos, etc. Por otra parte, los objetivos específicos serían esas metas concretas y medibles, esas tareas que al realizarlas van a permitir hacer realidad el objetivo general. Para esta tarea ustedes pueden anotar un solo objetivo específico.
aun cuando en una investigación real aparecen 2 o 3 máximo. Pasamos ahora al marco conceptual. El marco conceptual o marco teórico es la recopilación, la sistematización, la exposición de los conceptos fundamentales, que son los más importantes, que tienen que ver de modo muy central con nuestra investigación y hacen parte de desarrollos conceptuales ya trabajados por investigadores reconocidos en torno al tema. El marco conceptual es una parte del trabajo de investigación, una parte importante de la investigación. Ese marco conceptual es el que va a permitir orientar las búsquedas de la literatura, que va a completar el trabajo de la monografía. De hecho, va a permitir identificar cuál sería la metodología expositiva que el trabajo requiere. Además, nos da una idea muy clara del lenguaje y de los conceptos que se deben manejar a lo largo del trabajo que se está escribiendo. Ese marco conceptual es el rescate de las citas que son pertinentes a las propuestas que estamos realizando y van a ser el punto de partida para el resto del trabajo monográfico. Vean ustedes cómo se va distribuyendo. Hay una cita referenciada con normas APA acompañada de un comentario. O hay un comentario que luego es reforzado con la cita correspondiente. Por supuesto, esto requiere darle estructura y coherencia para que el cuerpo del marco se vaya mostrando de manera lógica y secuencial, tal como están viendo ustedes en el ejemplo. Este punto, titulado Plan del Trabajo, que es el siguiente, este que estamos viendo acá, se propone, en el supuesto de que su trabajo tardara en ser realizado por lo menos 6 meses. O sea, ¿qué es lo que dice allí? Que la estudiante tiene planeado que el trabajo se va a demorar 6 meses, pero podría demorarse un año. ¿Sí? Vean la secuencia. Primer borrador, luego buscar bibliografía, luego aplicar metodología, luego corregir segundo borrador y por último la realización de la versión definitiva, que ella en principio asumiría que la puede entregar en 6 meses a partir del momento en que ha comenzado a realizarla. Para el caso de quienes conocen este formato por primera vez, lo que se pide es un borrador con base en las lecturas que ustedes ya han realizado. En este caso, sería, para los que no conocen el formato, no lo están llenando en ningún otro curso, que lo trabajen con base en la fundamentación epistemológica de las lecturas que ustedes ya realizaron. Sin embargo, también pueden anotar aquí referencias a 2 o 3 textos que tengan todo que ver con el título de su propuesta. Y por último, vamos a la siguiente. Esta, por supuesto que la deben conocer todos. Aquí en este formato, pues, en esta parte, las referencias bibliográficas de todo el material que ustedes han usado. En este caso, el que usen para el marco teórico. Por supuesto, aquí se deben utilizar, observen, rigurosamente las normas APA.
Esas creo que ya todos ustedes lo conocen muy bien, cómo utilizarlas. Entonces en eso no deberían fallar, ni en este curso ni en los demás. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y quedo muy atento a sus comentarios.